¿Y si tu mejor cliente fuera un criminal? Alguien que llega todos los días, por 3 años. Siempre amable, Buenos días, siempre doña a tiempo, Aquí están los siempre te 200, Miguel. recibe, pregunta Fresquitos. por tu Gracias, familia, hasta mañana. por tu bien. Se vuelve una rutina de tu Operativo día, policial en casi Tlaquepaque. como un amigo. Agentes federales Y ejecutan un entonces raid en te una das casa de cuenta seguridad del que es CJNG. sicario, del CJNG, que las 200 tortillas que compraba a diario daban de comer a 15 asesinos en la casa segura, a 2 cuadras de tu empresa. Por 3 años, doña Rosa Jiménez, de 58 años y tortillera en Tlaquepaque por 30 años, lo experimentó. Su mejor cliente, don Miguel, venía todos los días, sin falta. 9 en punto. Compraba 200 tortillas, pagaba en efectivo, daba propina, preguntaba por sus nietos, se refería al tiempo, de fútbol, de la vida. 3 años, más de 1000 visitas, más de 200,000 tortillas vendidas. Amán, que resultó ser cocinero, de casa segura, del CJNG. Rosa se alimentó, sin saberlo, una banda criminal, por 3 años. Cuando se enteró, la verdad, era tarde. La culpa, el miedo, la traición, lo cambió todo. Antes de decirte cómo lo descubrió y entonces qué, pregúntate si alguien que miras todos los días, que conoces de años, resultó ser criminal. ¿Cómo te sentirías? ¿Culpable? ¿Traicionado? ¿Asustado? Comenta. Porque lo que le pasó a doña Rosa le podría pasar a cualquiera que tiene negocio local. Doña Rosa Jiménez nació en Tlaquepaque, Jalisco, el 15 de agosto de 1966. Familia pobre pero trabajadora. Su padre era granjero, su madre vendedora en el mercado. Rosa era la mayor de 5 hermanos. Desde pequeña la ayudaba. Tortas, a mano, en comal de barro, para la venta, en el mercado, a los 12 años. Rosa ya lo sabía. Cómo hacer tortillas perfectas, redondas, suaves, del grosor justo. Su madre le enseñó. El secreto no está en la multitud, está en las manos, en el amor que pones al crearlas. Rosa creció, tortas, vendiendo tortillas, viviendo de tortillas, a los 22 años. En 1988, Rosa se casó con Roberto, trabajador, albañil. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas, un niño. Roberto ganaba suficiente para vivir, pero Rosa quería más para sus hijos, mejor educación, un futuro mejor. Decidió abrir un negocio en 1994 con ahorros y préstamo familiar. Rosa abrió su tortillería, pequeño local, en Colonia Loma Dorada, Tlaquepaque, 20 Metapuas, tortilladora, usada pero funcional, comal grande, mostrador sencillo. Rosa trabajaba 14 horas al día, 6 a.m. a 8 p.m., 7 días por semana. Tortas, vendiendo tortillas, creando empresa. Los primeros años fueron duras, competencia con otras tortillerías, pero Rosa tenía la ventaja. Sus tortillas eran mejores, elaboradas con amor, con calidad, con amor, poco a poco. Clientes. Y comenzaron a llegar, preferir sus tortillas sobre otras por 30 años. 1994-2024. Rosa edificó buen negocio, buena fama. En Colonia, todos sabían a doña Rosa y su tortillería. Sus 3 hijos crecieron, se graduaron, encontraron empleo, tuvieron hijos.
Rosa tuvo 5 nietos que adoraba de todo corazón. Roberto, su esposo, falleció en 2015 de diabetes. Fue difícil, pero Rosa continuó. El negocio era su vida, su objetivo, su nombre. Los clientes eran familia. Conocía a todos por nombre. Los sabía, sus órdenes, sus historias, sus vidas. Doña Marta, cada mañana, 6:30 a.m., 10 tortillas para el desayuno. Don Carlos, lunes y jueves, 50 tortillas para Restaurante Chico. Familia González, domingos, 30 tortillas para la cena familiar. Y Don Miguel, que empezó a venir en marzo de 2021. Don Miguel apareció un martes, 9 a.m., hombre de 35 años, más o menos, de constitución ordinaria, cara amable, simple vestido, pantalón de mezclilla, camisa blanca. Buenos días, señora. ¿Vende tortillas? Rosa sonrió. Vale. ¿Cuántas necesita? Miguel respondió. 200. Por favor. Rosa se sorprendió. 200 tortillas. Era una orden para una persona. ¿200? ¿Seguro? Miguel asintió. Sí. Cocino. Para empresa. De edificación. Muchos empleados. Comen bastante. Rosa entendió. Vale. Dame 10 minutos. Rosa hirvió 200 tortillas. Caliente. Recién hechas. Las metió en la maleta. En bolsas. Miguel pagó. En efectivo. Sin negociación. Gracias, señora. ¿Cómo se llama? Rosa Jiménez. Pero todos me dicen Doña Rosa. Miguel sonrió. Encantado, Doña Rosa. Soy Miguel. Vendré. Seguido. Y lo hizo. Al día siguiente. Miércoles. 9 en punto de la mañana. Miguel volvió. 200 tortillas. Por favor. Y el jueves. Y el viernes. Y el sábado. Todos los días. 9 como a.m. Como reloj. 200 tortillas. En las primeras semanas. Rosa pensó que era pasajero, corto laboral, de edificación. Pero Miguel siguió viniendo. 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, sin falta, ni un día, siempre. 9 a.m., siempre. 200 tortillas, siempre. Amable. El primer año, Rosa y Miguel crearon rutina. Rosa, después de saber que Miguel llegaba a las 9, cocinaba 200 tortillas, 8:45, para poseerlas, listas. Cuando llegara, Miguel, me gustaba esto. Doña Rosa, eres la mejor. Siempre listas, siempre impecable. Rosa sonreía. Para eso estoy. Miguel también comenzó a platicar más allá de compraventa. ¿Cómo está, Doña Rosa? ¿Durmió bien? Sí, respondía Rosa. Bueno, gracias a Dios. ¿Y usted? ¿Aún está en construcción? Miguel asintió. Sí, mismo proyecto. Parece que nunca termina. Rosa se reía. Así es, construcción. Siempre lo hay. Más trabajo, con el tiempo, diálogos. Se besaron. Preguntó Miguel. Por familia. ¿Y sus nietos, Doña Rosa? Rosa, encantada, mostraba imágenes en su teléfono. Este es Carlitos, mi nieto mayor, 12 años. Ya quiere, trabaja conmigo. Miguel sonreía. Qué bueno. Familia es lo más importante. Rosa también preguntaba. ¿Y usted, Miguel? ¿Tiene familia? Miguel, siempre vago.
Sí, pero lejos. No los veo. Mucho. Rosa sentía pena. Qué triste. Familia debe estar unida. Miguel cambiaba tema. Por eso, aprecio hablar con usted. Doña Rosa me recuerda a mi madre. Rosa se sentía halagada. Ay, Miguel, qué lindo. Durante 3 años, esta rutina continuó sin interrupción. Miguel nunca faltó, ni por enfermedad, ni por clima, ni por nada. Lluvia, sol, frío, calor, siempre. 9 a.m., siempre. 200 tortillas. Rosa se volvió adicta. De esta venta, 200 tortillas diarias. Era su sueldo. Importante, continua, confiable, más importante. Rosa comenzó a valorar a Miguel como persona, no solo cliente. Era parte de su día, de su rutina, de su vida. Cuando Miguel no llegaba justo a tiempo, aunque fuera 5 minutos tarde, Rosa se preocupaba. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Pero siempre llegaba, sonriendo. Perdón, doña Rosa. Tráfico. No va a volver. Adelante. Febrero de 2024. 3 años. Tras la presentación, a Miguel, Rosa observó algo diferente. Miguel llegó con otro hombre, también 30-35 años. Esta es mi compañero, Carlos, también cocinando, en proceso. Carlos saludó. Buenos días, señora. Rosa, amable. Buenos días. ¿200 tortillas también? Miguel negó. No, solo yo. Pero Carlos quería conocerlo. He hablado de sus tortillas. Rosa, halagada. Oh, qué tierno. En los próximos 2 semanas, Carlos vino con Miguel muchas veces, pero solo miraba. Se expresaba poco. Rosa pensó que era tímido. No le dio importancia. 14 de marzo de 2024. Jueves. Rosa abrió tortillería. 6 a.m. Como siempre. Preparó para un día normal. 8:45. Comenzó. 200 tortillas. Para Miguel. 9 a.m. Esperó. Miguel no apareció. 9:15 a.m. Rosa comenzó a preocuparse. Extraño. Qué extraño. Miguel. Nunca es tarde. 9:30 a.m. Rosa llamó a su hija, Patricia. ¿Viste? ¿Novedades? ¿Algo en Colonia? Patricia revisó. Mamá. Sí. Redada policial. En calle Fresno. 2 cuadras. De ti. Rosa sintió escalofríos. Calle Fresno. Estaba cerca. Cerca. Enciende la televisión. Patricia colgó. Rosa encendió la tele. En la tortillería. Noticias locales. Transmitiendo. En vivo. Operativo policial. En Tlaquepaque. Autoridades aseguraron. Casa segura del CJNG. 15 personas detenidas. Armas, drogas, vehículos. Asegurados. Cámara. Mostraba. Hogar. En calle Fresno. 2 cuadras. De tortillería. Rosa observaba. Pantalla. Entonces. Cámara. Mostró.
detenidos, siendo sacados, con esposas, uno a la vez. Rosa miró. Primer hombre, desconocido. Segundo, tampoco. Tercero, cuarto, quinto. Entonces, sexto hombre, salió de casa, esposas, en las manos, escoltado por policías. Rosa gritó: «¡No puede ser!». Era Miguel, su Miguel, cliente de 3 años, persona que conocía, que respetaba, que veía todos los días. Estaba en pantalla, detenido como asesino a sueldo del CNG. Rosa se sentó, temblando. No podía confiar. Noticias. Siguió. Los detenidos. Y funcionaban. Casa segura, donde pensaban actividades criminales del CNG en área metropolitana. Rosa comenzó, entendido. Miguel no lo era. Cocinero de edificación, era chef de casa segura del CNG. Las 200 tortillas no daban de comer. Obreros alimentaban sicarios, asesinos, criminales. Y Rosa, por 3 años, los había alimentado, sin saberlo, en los días siguientes, días y semanas. Rosa no pudo normalmente funcionar. Habría tortillería, pero mente estaba ausente. Clientes se dieron cuenta. «Doña Rosa, ¿está bien?». «Ya veo», preocupada. Rosa fingía, sí, solo cansada, pero no lo era. Cansancio. Era culpa. Era miedo. Era traición. Todas las noches, Rosa no dormía. Pensaba en las 200,000 tortillas que vendió a Miguel. Pensaba, hablando, que tuvieron, en sonrisas, que compartieron. Todo era una mentira. Miguel no lo era. Buena gente. Era un crimen, usando su empresa. Rosa sentía que había sido usada, traicionada, pero peor, me sentía culpable. ¿Cuántas personas las mataron por hombres que yo alimenté? ¿Cuántas familias destruidas por estructura que yo, sin saberlo, mantuve? Las tortillas que Rosa vendía con orgullo, con amor, ahora le daban asco. 25 de marzo, 11 días después de la redada, Rosa le llegó visita. 2 agentes, fiscalía. «Buenos días, señora. ¿Es usted Rosa Jiménez?». «Sí». «¿Qué pasó?». Los agentes mostraron credenciales. «Buscamos casa segura del CNG en calle Fresno. Encontramos recibos de su tortillería. Un montón de recibos. ¿Sabe usted a Miguel Ángel Ruiz?». Rosa asintió, temblando. «Sí, era mi cliente durante 3 años». Los agentes preguntaron: «¿Sabía que... qué hacía?». Rosa negó. Énfasis. «No, pensé que era chef de compañía de edificación. Compraba 200 tortillas diarias. Me dijo que alimentaba obreros». Los agentes tomaron notas. «¿Alguna vez vio algo sospechoso?». Rosa pensó. «No, siempre
Fue amable, normal. Nunca me dio razón para sospechar. Los agentes siguieron. ¿Alguna vez vino con otras personas? Rosa recordó. Sí, un mes trajo a un hombre. Carlos dijo que también cocinaba. Los agentes se miraron. Carlos Medina, otro detenido. Puede. ¿Cómo explicarlo? Rosa explicó. Los agentes asintieron. Es él. Después de 30 minutos de interrogantes, los agentes se fueron, dejando a Rosa más asustada todavía. Días después, Rosa cerró tortillería por primera vez en 30 años, no por enfermedad, no de vacaciones, sino por miedo, por pena, por culpa. Su hija, Patricia, vino. Mamá, no, tu culpa, no lo sabías. Rosa lloró, pero alimenté a asesinos por 3 años. Patricia abrazó a su madre. Ellos te mintieron, te utilizaron. Eso no eres tú, culpable. Pero Rosa no podía soltar la culpa. Indagó en la web sobre CJONG, sobre delitos que cometían cada cosa, cada titular, sobre asesinatos, extorsiones, desapariciones. Rosa pensaba, ¿eran ellos? Los hombres que comían mis tortillas. Un mes después de redada, Rosa abrió de nuevo tortillería, no porque quería, sino porque necesitaba dinero. Pero todo era diferente. Cada cliente, Rosa observaba con sospecha. ¿Quién es? ¿En serio? ¿Para qué? ¿Desea tortillas? Ya no. Confió en nadie. La felicidad de su obra se esfumó. Mayo de 2024. 2 meses después de la redada, Rosa vio las noticias. Actualizado de caso. Miguel Ángel Ruiz y 14 cómplices fueron condenados de 15 a 25 años, cárcel, por delincuencia organizada. Rosa sintió alivio y tristeza. Miguel pasaría años en la cárcel, pero Rosa también estaba cautiva en su propia culpa. Junio de 2024. Rosa decidió hacer algo para curar. Fue a la iglesia. Le habló a Padre Antonio. Padre, necesito, confesándome, no de pecado, sino de culpa. Le dijo todo. El padre escuchó con paciencia. Cuando Rosa terminó, el padre habló. Rosa, tú no eres un criminal. Te mintieron. Usada. Eso. No. Tu pecado es pecado de ellos. Rosa lloró. Pero siento que debí. Conocimiento. El padre negó. ¿Cómo no eres detective? Eres buena mujer, trabajadora, que vendió buen producto, una persona. Mentira, eso no eres tú. Cómplice. Las palabras del padre ayudaron, pero no
Lo borraron. La culpa, totalmente. Rosa continúa en tortillería hasta hoy, pero ya no es la misma. Ya no confía fácil. Ya no hace amigos con clientes. Ya no pregunta por vidas. Mantiene la distancia profesional. Vende tortillas, cobra, dice gracias y nada más. Porque aprendió que a veces la gente no lo son lo que aparentan ser. Qué amable, tal vez. Mentira, qué confianza, tal vez. Usada y que, sin saberlo, puedes colaborar al malo. Septiembre de 2024, 6 meses después de la redada, Rosa estaba en tortillería cuando entró, mujer joven, 25 años. Aproximadamente, compró 20 tortillas. Antes de irse, se volteó. Usted es doña Rosa, ¿verdad? Rosa, cautelosa. Sí, ¿por qué? La mujer respiró profundo. Mi hermano estaba en esa casa de seguridad que clausuraron. Él también está preso. Rosa sintió pánico. Lo siento, yo no sabía. La mujer negó. No vine a culparla. Vine a decirle que no es su culpa. Mi hermano me contó que usted era buena con ellos, que nunca sospechó porque ellos eran buenos, mintiendo. Rosa no supo qué decir. La mujer continuó. Usted fue usada, como muchas personas buenas son usadas por gente mala. No sé, culpe. Rosa lloró. Gracias por decir eso. Ahora, casi un año después, Rosa sigue en tortillería, sigue vendiendo, sigue trabajando. La culpa ya no es tan pesada, pero sigue ahí, como sombra, que nunca se va completamente. Rosa aprendió, lección dolorosa, que en México, donde crimen organizado está en todas partes, personas inocentes pueden, sin saberlo, ser parte de algo terrible. Y cuando descubren la verdad, ya es tarde. No hay forma de deshacer lo hecho. Solo hay forma de vivir con ello y esperar que algún día el peso sea más ligero. Ahora tú, ¿qué harías si descubrieras que cliente que conoces por años, que aprecias, que ves como parte de tu vida, es criminal? ¿Cómo te sentirías? ¿Culpable por ayudarle sin saber? ¿Traicionado por su engaño? ¿Asustado por consecuencias? No hay respuesta fácil. Porque, como Rosa descubrió, a veces, hacer lo correcto, vendiendo tortillas, trabajando honesto, no es suficiente para evitar ser usado por el mal. Déjamelo en comentarios. ¿Cómo manejarías esta culpa? Si te hizo pensar, like. Si tienes opinión fuerte, comenta. Si quieres más historias de personas comunes atrapadas en situaciones del crimen organizado, suscríbete. Esto fue Sombras del Cartel, donde Tortillera, de 58 años, nos recordó qué bondad puede ser explotada, qué confianza
puede ser arma. ¿Y qué? A veces, las 200 tortillas que vendes alimentan a quienes nunca imaginaste. Hasta la próxima.